5. 8:02. Buenos días, Manuel, adelante. Buenos días, maestro. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana y buenos días también a toda la gente que día tras día nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios. Miren, estuve viendo una entrevista de el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, quien ha sido, conjuntamente con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha sido solicitado por el fiscal Karim Khan, quien es el fiscal de la CPI, la Corte Penal Internacional. Son dos de las figuras que él ha solicitado a la Corte de Cuestiones Preliminares que declare una orden de detención contra estas dos personas y también contra 3 líderes del movimiento Hamas, específicamente Ismail Haniyeh, quien es el líder político de este movimiento, y también Mohamed Dief, quien es el líder militar de las brigadas Isedin al-Qassem, que es como se llama el brazo operativo militar del grupo Hamas. Hamas es una estructura política. Ahora, quienes son sindicados como terroristas que realizan operaciones militares se llaman Isedin al-Qassem. De ese grupo el que lo dirige se llama Mohamed Dief. Precisamente por eso está siendo solicitado por la CPI. Decía el señor ministro de Defensa que, bueno, Israel no ha ratificado el Estatuto de Roma, no, en consecuencia no reconoce la competencia de la Corte, y yo pienso que él tiene un error ahí en cuanto a eso, y mucha gente tiene el error en cuanto a eso. ¿Por qué? Una cosa es la CPI y otra cosa es la CIJ. Hablo de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional no juzga estados, juzga personas. Nosotros vimos que Sudáfrica sometió ante la Corte Internacional de Justicia a Israel. Y si bien es cierto, dejó la investigación abierta y no versó sobre el fondo del mismo, la decisión que tomó dice que encontró indicios de lo que pudiera parecer crímenes de genocidio en Gaza. Inclusive indicó a Israel que tomara medidas para que allí no se produjese algo parecido a eso ni otros crímenes. ¿De qué está acusando entonces el fiscal Khan a Israel específicamente? Bueno, dice que de exterminio, dice que de promover una hambruna en la Franja de Gaza como instrumento de guerra y también de haber cometido crímenes contra población civil que no tienen un nexo beligerante. Utilizo el concepto de nexo beligerante porque el hecho de que usted sea un civil no significa que usted no pueda ser bombardeado en un conflicto armado. Si usted es civil y usted tiene un nexo beligerante, entiéndase que usted incurre en participar de un lado y de otro, aun siendo civil, usted puede ser bombardeado. Ahora, cuando se habla de población civil, es cuando se ha violado algunos de los principios del derecho internacional humanitario, entiéndase. Principios de humanidad, principios de distinción, principios de precaución, etcétera, etcétera. De eso es que se trata. ¿Qué pasa entonces aquí? ¿Por qué digo hay una equivocación por parte de Netanyahu y el señor Gallant? Bueno, la Corte, de conformidad con el artículo 13 del Estatuto de Roma, tiene competencia para conocer de diferentes formas. Primero, cuando el fiscal de oficio solicita a esta Corte que le permita una investigación o le permita establecer medidas cautelares, como en este caso lo ha hecho. Lo puede hacer también a solicitud de un Estado parte, y también el propio Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede solicitar que la Corte actúe. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué se toma como referencia? Bueno, la nacionalidad de las personas que están siendo sindicadas como autores o posibles autores de un hecho de esta naturaleza. También el lugar donde se produce, y es aquí el tema,
En el caso de Galán y en el caso del señor Netanyahu, están siendo acusados, si bien es cierto, no han ratificado el Estatuto de Roma, los crímenes que se les indican supuestamente haber cometido son en territorio palestino. Y Palestina sí desde el 2015 ratificó el Estatuto de Roma y reconoció la competencia de la Corte. En el caso de Ismael Haniyeh y en el caso de Mohamed Dief y la otra persona es por su nacionalidad, porque pertenecen, si bien es cierto que son sindicados por los crímenes que se cometieron el 7 de octubre pasado en territorio israelí, ellos son nacionales de un territorio, de un estado que reconoce la competencia de la Corte. Eso es lo que significa. Algunos hablan de una decisión meramente simbólica. Yo pienso que no, que eso no se puede ver solo así. Por lo siguiente. Primero decir que esto no es nuevo, ¿eh? Ya se han dictado órdenes de prisión contra jefes de Estado anteriormente. El caso más emblemático es el caso de Omar al-Bashir. Omar al-Bashir, el ex jefe de Estado de Sudán, sindicado como autor de crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad y también de genocidio por los crímenes cometidos en la región de Darfur, allá mismo en Sudán. Entonces, ¿qué digo? Bueno, estamos hablando, señores, estamos hablando que no es meramente simbólico, porque primero, 124 estados son miembros y han ratificado el Estatuto de Roma. En teoría, si esto llega a aprobarse, cualquier estado de estos está obligado a apresar a Netanyahu o al señor Galán o cualquiera de los demás si ellos pisan ese territorio. Digo en teoría porque pasó, por ejemplo, con el señor al-Bashir, que teniendo una orden de arresto de la Corte, bueno, pues viajó a Kenia, viajó a Chad y viajó también a la República Democrática del Congo, que los tres son miembros de la Corte y no fue apresado. ¿Por qué? Porque esa es una de las debilidades fundamentales que tiene la Corte. La Corte no tiene una policía internacional. La Corte depende fundamentalmente de la obligación del cumplimiento de la cooperación por parte de los estados, que en el propio estatuto lo establece. Si los estados no cooperan, entonces no se cumplen las decisiones de la Corte. Entonces, el caso también más emblemático es el caso del propio Putin. Putin se dictó una orden de arresto contra él. Ustedes recuerdan que el septiembre pasado era la cumbre anual del grupo de los BRICS y Putin debía de ir a Johannesburgo a participar en la cumbre. La oposición estaba presionando al presidente de Sudáfrica para que apresaran a Putin en territorios sudafricanos. Eso incomodó a Rusia y el presidente, inclusive en una entrevista, dijo que Rusia había notificado que si apresaban al presidente Putin en territorio sudafricano, eso era la declaración de un acto de guerra. Al final, Putin decidió no viajar y mandaron al ministro de Relaciones Exteriores para evitar situaciones allí. Esto ha generado una división de carácter geopolítico. No se puede ver solamente como algo meramente simbólico. Ya países, por ejemplo, de la Unión Europea, eso es importante porque una gran parte de los aliados de Israel son miembros y reconocen la competencia de la Corte. Por ejemplo, Canadá, Australia, Japón, una buena parte de la Unión Europea, Gran Bretaña, en fin. Esto generaría una situación en caso de que se aprobase, pero también está el tema, primero, el descrédito internacional que le generaría esto, aún más del que ya tiene Netanyahu y el propio Israel, que no es cualquier estado, ¿eh? Estamos hablando de un estado importantísimo a nivel global. También estamos hablando de que muchos aliados que están supliendo armas y ayuda a Israel, eso podría limitar esa ayuda, porque nadie quiere verse envuelto en una situación como esta, sobre todo países que se hacen llamar países democráticos, como es el caso del propio Israel. Y también esto podría generar que el Consejo de Seguridad, que tiene competencia para eso, pues le solicite a la Corte la suspensión y el archivo de esa investigación. Ahí pudiera morir eso. Pero además, también esto pudiera de alguna forma generar situaciones
En el caso de Hamas no tiene mayores problemas, primero porque Ismael Haniyeh vive en Qatar, que es uno de los problemas fundamentales que ha generado esto. Los líderes de Hamas, la mayoría, viven en Qatar, que no reconoce la competencia de la Corte ni ha ratificado tampoco el Estatuto de Roma. Y además, ya esa gente está desacreditada internacionalmente, eso no va a afectarle. En mayoría, en el caso de Mohamed Dief, es un hombre inclusive que vive en la clandestinidad. Casi nadie lo ve, desde allí opera. Pero la verdad es que esto sí ha generado una situación compleja para Israel, que repito, ya en la decisión de la Corte Internacional de Justicia, la propia decisión dice que allí hay indicios de que pudieran estarse cometiendo crímenes de genocidio. Maestro. Buenos días, Marilyn, adelante. Buen día,